Efesios 4, vamos a leer los versículos 11 a 16. Efesios 4, 11 a 16. Y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es el propósito de la iglesia local? Piénsenlo por un momento en sus propias mentes. ¿Qué es el propósito de la iglesia local? ¿Están poniendo atención? ¿Están pensando? Me imagino que si yo preguntara a todos aquí, yo recibiría muchas diferentes respuestas, ¿verdad? Que el propósito es aprender la palabra, o adorar a Dios juntos, o tener la comunión de los santos, o ser una luz al mundo, o una de muchas opiniones. Por supuesto, podemos decir que el propósito es glorificar a Dios, así hablando muy generalmente. Pero la verdad es que hay muchas bendiciones que recibimos por medio de la iglesia local y muchas maneras en las cuales Dios la usa para su gloria y para nuestro bien. Pero hoy quiero enfatizar el propósito de la iglesia local que podemos encontrar en este pasaje que ya leímos, en Efesios 4, 11 a 16. Quiero proponer que este pasaje describe que el propósito de la iglesia local es la madurez. La madurez de los cristianos individuales, así como la madurez del cuerpo, demostrada por la unidad. El propósito de la iglesia local, la iglesia visible, conforme a este pasaje, es la madurez demostrada por la unidad. Yo digo eso debido a lo que leemos en los versículos 12 y 13. Dios ha dado a la iglesia local dones, los dones de los líderes, con el fin de perfeccionar a los santos hasta que, dice el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces esta palabra perfecta en este pasaje causa confusión. Por eso otra traducción es mucho más clara cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Esa es la palabra. No perfecto como nunca pecar, maduro. A la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Así es, el propósito de la iglesia local es crear en sus miembros una madurez que es demostrada por la unidad. Y la madurez es esencial. Entendemos eso en la vida física, ¿no? Cada papá, cada mamá espera ver a su hijo o hija creciendo y madurando, ¿verdad? Si el niño o la niña no crece, si su cuerpo no madura como debería a través de los meses y años, ¿qué hacemos? ¿Ignoramos el problema? ¿Evitamos tratar con el problema y nada más esperamos que cambie sin nuestra intervención? Claro que no. Si tú ves que tu hijo chiquito no está creciendo como debería, si su cuerpo físico no está avanzando en madurez normal, ¿qué vas a hacer? Vas a llevarle al doctor, ¿no? Vas a preguntar,
¿qué problema tiene mi niño? ¿Tiene una enfermedad? ¿Algo está mal? ¿Qué está pasando aquí? Entendemos eso en la vida física. Pero desafortunadamente no siempre reaccionamos así en la esfera espiritual. Hay cristianos e iglesias que llevan muchos años y no maduran. Siempre tienen los mismos problemas y la misma falta de crecimiento por años y años y años. Y nadie hace caso. Nadie se da cuenta de que el cuerpo está enfermo y hay mucha necesidad. Es un problema, hermanos. Cada iglesia local necesita la madurez que es demostrada por la unidad del pueblo de Dios. Antes de ver este tema en estos versículos, quiero aclarar algo de antemano. Quiero decir que ese es un mensaje en lo cual yo he estado pensando por un rato, desde hace más que un mes, cuando Dios me dio la carga para predicar un mensaje en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo, la importancia del amor en la iglesia local. Digo esto porque para algunos tal vez va a parecer como que estoy predicando en reacción a varias situaciones que han sucedido recientemente, pero no es así. Nada más Dios está demostrando como siempre su soberanía en darnos un mensaje que necesitamos hoy en día debido a algunos problemas por los cuales hemos pasado. Dios me está preparándome a mí a través de mucho tiempo para predicar este mensaje preciso en este momento apropiado. Y mi oración es que Dios use este mensaje en todos nuestros corazones para que si estemos pasando por la situación ahora en la cual vamos a estudiar, o si pasaremos por la situación más adelante, que podamos aprender bíblicamente de ese tema tan importante para la iglesia de Dios. Entonces vamos a estudiar cómo podemos llegar a la madurez en la iglesia local, una madurez que es demostrada por la unidad. En primer lugar, vemos que la madurez de la iglesia se demuestra cuando cada cristiano está involucrado. La madurez de la iglesia se demuestra cuando cada cristiano está involucrado. Empecemos en el versículo 11. El versículo 11 dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O como otra traducción dice, Cristo dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. La pregunta es, ¿a quién nos dio o a quién dio Cristo a esos líderes? Por contexto sabemos que está hablando de la iglesia local. Si vemos en el versículo 21 del capítulo 3, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. En el versículo 4 de ese capítulo 4 leemos que hay un cuerpo y un espíritu. Entonces Cristo, en su misericordia, en su omnisciencia, ha regalado a la iglesia, ha constituido en la iglesia los líderes necesarios. El problema es que muchas personas se quedan allí. Tienen la idea de que son los líderes de la iglesia que tienen la responsabilidad para hacer toda la obra. Que los pastores y ancianos son llamados por Dios, son pagados para este trabajo y por eso tienen toda la responsabilidad. Mientras los congregantes nada más vienen los domingos, reciben la palabra, regresan a sus casas y se quejan cuando no reciben lo que quieren. Muchas personas piensan así. Bueno, pocas personas saben que piensan así. Muchas personas actúan así y piensan así en sus mentes sin darse cuenta de su actitud y de su creencia. No, obviamente es la verdad de que los líderes de la iglesia local tienen mucha responsabilidad. Que ellos hacen la obra del ministerio a tiempo completo. Que Dios les ha dado dones para enseñar y aconsejar y guiar y pastorear. Y que ellos deben hacer su obra y no ser perezosos, sino trabajar mucho. Esa es la verdad. Los ancianos, los líderes de una iglesia tienen que dar cuentas a Dios, como dice en Hebreos 13. Ellos velan por las almas de sus ovejas como quienes que han de dar cuenta a Dios. Dios ha dado el cargo a los pastores, a los ancianos, y su responsabilidad es muy grande. Por eso oren por mí y oren por todos los líderes de nuestra denominación, porque tenemos
muchas necesidades, necesitamos el poder de Dios y mucha sabiduría. Pero nosotros no hacemos todo, ni deberíamos hacer todo. Fíjense muy bien en el versículo 12. Dios ha dado estos líderes a la iglesia. ¿Con qué fin? La Biblia nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entienden ustedes lo que está diciendo? Dios ha dado líderes a la iglesia, no para que hagan todo, sino para que preparen a los santos para hacer la obra del ministerio. El pastor predica y da consejo y pastorea, pero no puede y no debería hacer toda la obra del ministerio. Son los santos, conforme a la palabra de Dios, son los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia local que necesitan participar en la obra, necesitan estar involucrados en su iglesia local. Necesitan la preparación para obedecer este mandamiento. O sea, cada vez que el pastor predica, está proveyendo a los santos con lo que necesitan para hacer la obra del ministerio. Cada vez que el pastor enseña en una clase, está preparando a los que están escuchando con lo que necesitan para obedecer este mandamiento y hacer la obra del ministerio. La obra del ministerio no es solamente mi obra, es la obra de todo cristiano aquí en esta iglesia. No es cuestión tanto de programas y estudios, sino cada vez que la palabra es predicada y enseñada, ustedes están siendo preparados para hacer la obra del ministerio. El resto del versículo 12 dice que esta participación de todos en la iglesia para hacer la obra del ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando todos ayudan en una iglesia, no solamente los líderes, el cuerpo es edificado. Cuando todos ministran, y no solamente el pastor, el cuerpo es edificado. Cuando todos se comprometen y participan y cumplen sus responsabilidades, el cuerpo es edificado y la iglesia madura. Porque la verdad bíblica es que todos los cristianos en la iglesia local son necesarios. Todos, no solamente algunos, no solamente los líderes, no solamente los hombres, no solamente los cristianos maduros, no solamente los casados, no solamente los papás. Todos los miembros del cuerpo son esenciales. Ningún cristiano que forma parte de una iglesia local debería pensar que es sin valor o que no tiene parte en el ministerio. Porque el hacer la obra del ministerio no habla de programas necesariamente, sino de participar en la manera en la cual Dios te ha dado los dones. No debemos pensar, yo no puedo enseñar a los niños, o yo no puedo tener un estudio bíblico en mi casa, o yo no puedo ser anciano y por eso no puedo estar involucrado en mi iglesia. No, para nada. Porque puede ser que tu ministerio es ayudar en la cocina o cuidar a los niños, que tal vez no parece tan importante. Puede ser que tu ministerio es orar por todos en la iglesia y llevar sus cargas al Señor y nadie sabe lo que tú haces. Puede ser que tu ministerio es ser un esposo o una esposa fiel, o ser un papá o una mamá fiel, criando a sus hijos para que ellos en el futuro puedan tomar posición de liderazgo en la iglesia. Y nadie va a saber hasta mucho más adelante. Puede ser que tu ministerio es animar a los hermanos, es siempre tener una palabra de ánimo o un versículo para fortalecer a los débiles. Hermanos, hay muchísimas maneras en las cuales cada cristiano puede participar y así hacer la obra del ministerio en la iglesia local, todos contribuyendo al crecimiento y a la madurez del cuerpo. Y puesto que cada miembro es importante, puesto que cada miembro, o que no hay nadie sin valor y necesario, cuando una persona encuentra una iglesia local con buena doctrina y que está en obediencia a Dios, debería hacer el compromiso con tal iglesia
y participar en la iglesia y no pensar que su presencia no es importante y puede ir a cualquier otro lugar. Porque cada uno es importante, ese es mi punto. Cada uno de ustedes es importante para esta iglesia. Cuando personas van y vienen de iglesias, demuestran que no entienden todavía qué es la función de la iglesia local. Que no solamente para lo que podemos recibir, sino para cómo podemos servir. Y una iglesia no puede sobrevivir si los congregantes dejan todo el trabajo a los líderes. O si no entienden que su lugar es importante, su parte es importante en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios hemos tenido por mayor parte en esta iglesia mucha consistencia en esta manera. Pues no estoy regañando a nadie, ni hablando directamente a nadie. Pero para mí es muy importante que entendamos que en cada iglesia local, cada cristiano es importante y cada cristiano tiene que estar involucrado en su iglesia local. Esto va a ayudarnos a madurar individualmente y como iglesia. Esta verdad nos ayuda a madurar porque nos enseña, en primer lugar, a no huir de nuestros problemas, sino ser fieles a la iglesia a la cual Dios nos ha llamado hasta que sea necesario salir bíblicamente. Esta verdad nos ayuda a no enfocarnos tanto en nosotros y en nuestras necesidades, sino más en el ministerio que podemos tener con otros. El estar involucrados en nuestra iglesia local nos ayuda a madurar y a hacer el compromiso con la iglesia y ponernos bajo la autoridad del liderazgo bíblico. Por eso la iglesia local, esta iglesia es importante. Parte de su propósito es la madurez demostrada por la unidad. Y hermanos, hay verdades que no podemos aprender fuera de la iglesia local. Por eso es pecado para cualquier cristiano verdadero no asistir y participar en una iglesia local. Este cuerpo es algo que Dios ha establecido para nuestro bien. Y hay cosas que aprendemos aquí, cosas que aprendemos cuando formamos parte de una iglesia local que no podemos aprender de otra manera. Entonces, no es suficiente venir para los servicios y nada más sentarte y no hacer nada. Así no estás participando, estás recibiendo y no estás dando. Estamos tener cuidado. Porque parte de la madurez individual y la madurez como iglesia es estar involucrados en la iglesia local. En versículo 14 vemos otra prueba de la madurez. Otra cosa que sucede cuando crecemos a la imagen de Cristo. La madurez de la iglesia se demuestra cuando todos siguen la doctrina correcta. Empezando en el versículo 14 leemos: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una prueba del cristiano inmaduro, y así una prueba de una iglesia inmadura, es la instabilidad en doctrina. Es decir, cuando los cristianos no saben lo que creen, cuando fácilmente son llevados por cada nueva cosa que escuchan, por cada nuevo predicador y cada nuevo libro, cuando sus creencias cambian cada vez que leen algo nuevo o hablan con otra persona, esa es inmadurez. Pero cuando uno aprende la doctrina bíblica, cuando la entiende y es firme en sus creencias, está tomando los pasos a la madurez. Es lo mismo para una iglesia. Si una iglesia no cambia debido no cambia debido a cada nuevo predicador popular o cada doctrina nueva, sino es una iglesia estable y una iglesia que está basada sobre la palabra de Dios, esta iglesia está demostrando su madurez. Porque la sana doctrina, que significa la doctrina que viene de la Biblia y no de las opiniones humanas y los modos del mundo, es el fundamento de la iglesia verdadera.
La sana doctrina, la doctrina que viene en la palabra, es la base de cada iglesia verdadera. Por eso no vayan a una iglesia que tiene muchos programas, o tiene mucha actividad, o tiene música emocional, o porque tiene mucha gente. Escoja una iglesia que predica la palabra fielmente y que no cambia dependiendo de lo que es popular. Una persona inmadura busca una iglesia que le hace sentir bien. Una iglesia que siempre habla de los maravillosos planes que Dios tiene para tu vida. O que siempre habla de la prosperidad, pero que nunca enfatiza las doctrinas bíblicas del pecado y obediencia que Dios requiere de sus hijos. El hecho de que las iglesias carismáticas hoy en día están llenas demuestra que hay muchas personas inmaduras. Muchos cristianos inmaduros que están buscando sentirse lindos, escuchar música emocional, en vez de aprender lo que la Biblia dice en verdad y en su contexto. Muchos en estas iglesias ni son salvos, pero nuestra preocupación es para aquellos, para verdaderos cristianos en iglesias falsas, que son tan inmaduros que no entienden que no están recibiendo nada de la palabra de Dios. Eso debería preocuparnos. Porque es por eso que esas personas no están madurando. Y es por eso que esos cristianos no están creciendo. Porque no están recibiendo la buena doctrina para poder madurar y crecer. Eso no nos sorprende. Pablo lo profetizó hace casi 2000 años. Vamos a buscar en 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, versículos 1 a 4. Pablo profetizó hace casi 2000 años lo que las personas iban a estar buscando en una iglesia. 2 de Timoteo 4, versículos 1 a 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Este pasaje describe lo que está pasando en las iglesias carismáticas hoy en día. Este pasaje describe el 2015. Pablo aquí está exhortando a Timoteo, un pastor, a predicar fielmente en todo tiempo y no cambiar su mensaje debido a los deseos de la gente. Le dijo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, cuando una persona, una iglesia dice que la doctrina no es importante, o por lo menos no es tan importante para Dios como otras cosas, podemos demostrar muy fácilmente y bíblicamente que no es así. Que la doctrina es esencial y nos ayuda a entender si la iglesia local es madura o no. Porque la predicación de la doctrina de la palabra de Dios no es muy popular hoy en día. Hay muchos supuestos predicadores que o ni usan la Biblia en sus prédicas o la citan fuera del contexto y así equivocadamente. Ellos hablan mucho de la autoestima, hablan mucho de la vida positiva, hablan de que Dios no quiere que suframos. Es decir, enseñan mala doctrina en vez de buena doctrina. Desafortunadamente, esos predicadores son muy populares. Son ricos, tienen iglesias con miles de personas, tienen sus casas y coches y aún aviones. Yo no tengo mi propio avión. Pero es triste, ¿no? Es triste porque tantas personas le siguen, incluyendo muchos supuestos cristianos, pero digo, esos cristianos son inmaduros porque no tienen la buena doctrina. Ellos están cumpliendo lo que dice aquí en 2 Timoteo, versículo 3 dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y digo, así es en la mayoría de las iglesias evangélicas y carismáticas hoy en día. Están llenas
de personas que tienen comezón de oír, que acumulan para sí maestros, pero que se apartan de la verdad y siguen mitos, fábulas. Pero una iglesia madura sigue la palabra de Dios y no al hombre. Compara todo con la Biblia. Acepta las prédicas de pecado y reprensión y convicción, así como los mensajes de ánimo y fortaleza. Entienden la necesidad de predicar del pecado y de la ley, así como predicar de la gracia del Evangelio. Cuando personas entran a una iglesia reformada y solamente se quejan de la música, o su énfasis en el pecado o en cualquier otra doctrina bíblica, demuestran cuán gran problema tenemos en nuestros países. Tantas personas con comezón de oír y tanta falta de madurez. Necesitamos orar que Dios obre aquí en México, en los Estados Unidos, empezando aquí con nosotros y continuando en todo nuestro país. O tal vez alguien dice, pastor, no seas tan duro, no seas tan crítico de tus hermanos en Cristo, por eso no me gusta la doctrina, porque siempre divide. Pero cuando no hay buena doctrina, hermanos, no hay madurez. Cuando no hay sana doctrina, no hay unidad bíblica entre los cristianos. No es posible. Y tampoco tienes razón para estar en contra de mis críticas, porque Pablo en este pasaje es aún más fuerte. Si regresamos a Efesios 4, las palabras que Pablo usa son mucho más fuertes que las mías. Por favor, leen conmigo otra vez el versículo 14 de Efesios 4. Efesios 4, versículo 14. Tenemos que madurar para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si tú no conoces la buena doctrina, si no sabes la buena doctrina, si tú no te esfuerzas a aprender lo que Dios te enseña, eres un niño fluctuante. Tu perspectiva cambia como con el viento. Cada vez que escuchas algo nuevo, eres llevado por ese lado. Pero es peor, pues nadie le gusta ser llamado niño, si no eres niño. Pero es mucho peor porque Pablo nos advierte aquí fuertemente de que mucha doctrina enseñada es falsa. Es doctrina, dice, enseñada por estratagema de hombres, no de Dios. Y es con el propósito de engañar, dice, con astucia usando las artimañas del error. Por eso, hermanos, no me da miedo predicar directamente en contra de iglesias que enseñan el evangelio, supuesto, de la prosperidad. No me da miedo predicar en contra de las iglesias que enseñan opiniones de los hombres en vez de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus predicadores con astucia, con trampas, enseñan el error con el propósito de engañarnos y atraparnos. Tengo que advertirles a ustedes entonces en contra de tales personas. Cuidado, porque esas iglesias y estas personas fácilmente atrapan a los cristianos inmaduros. Si nosotros no queremos ser como niños fluctuantes, si queremos estar firmes en lo que creemos, si no queremos ser engañados, tenemos que ser maduros y conocer la buena doctrina. Y si vamos a tener la buena doctrina aquí en esta iglesia, si vamos a conocerla, tenemos que estudiarla, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que trabajar. Tenemos que tomar la responsabilidad y estudiar. Tenemos que estudiar en casa, por supuesto, individualmente, así como familia. Porque si tú no lees la palabra entre semana, no puedes tener la buena doctrina. Si solamente estudias la palabra los domingos aquí, tú vas a caer en el error de creer en el hombre en vez de creer en lo que dice la Biblia. Eso no quiero. Pero también, yo espero que sea muy claro y obvio para todos, cada persona tiene que aprovecharse las reuniones de la iglesia tanto como sea posible. Fíjense, yo me he dado cuenta en los años que he vivido aquí en el DF, cuántas complicaciones hay por vivir en una ciudad tan grande con tanto tráfico.
Sí entiendo. También Dios me ha confirmado recientemente que Él me ha llamado aquí. Él ha establecido esta iglesia en esta ciudad y en esta parte de la ciudad, y Él ha llamado a ustedes a formar parte de esa iglesia. Entonces tenemos que examinar nuestras prioridades y nuestros pretextos y estar seguros que estamos aprovechando todos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Que si no entendemos completamente toda la doctrina como deberíamos, necesitamos esforzarnos más a estar aquí en la escuela dominical. Así de fácil, hermanos. No tienes excusa. No entiendo esa doctrina. ¿Estás aquí? No. Bueno, por eso. Si tú necesitas más comunión de los santos, más poder en la oración, entonces se esfuerzan para venir aquí los miércoles. Si yo como ser humano, yo no puedo saber si las razones por las cuales no todos vienen a esas reuniones son válidas o no. Y no es mi responsabilidad tampoco. No quiero saber si sus razones son válidas o no. Es asunto de ti y Dios. Pero les pido que se examinen y deciden honestamente ante Dios si pueden asistir más o en verdad tienes razón válida para no venir. Esta examinación, esta aplicación, yo dejo a sus conciencias. Yo dejo a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Pero por lo menos de este pasaje, yo puedo y quiero enfatizar que una prueba de la madurez de una iglesia es cuando tiene y abraza y puede defender la buena y sana doctrina. Nuestra doctrina nos une y demuestra nuestra madurez. Y finalmente quiero que aprendamos que la madurez de la iglesia se demuestra cuando todos actúan en amor. En vez de estar engañados por los errores de los hombres, el versículo 15 nos dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, tenemos que seguir la verdad, claro. La doctrina es esencial, la doctrina es la base de todo. Sin ella no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos estar unidos. Pero nunca deberíamos ignorar la manera en la cual deberíamos seguir la iglesia, la verdad. ¿Qué dice? Dos palabras esenciales: en amor. Así aprendemos el equilibrio bíblico y necesario para cualquier iglesia madura. ¿Tiene buena doctrina? Sí. Pero también tiene amor. Sigue la verdad en amor. El amor bíblico es cuando sacrificamos para el bien de otra persona. La descripción más plena del amor verdadero se encuentra en 1 Corintios 13. El ejemplo más grande es la muerte de Cristo, cuando murió en nuestro lugar aunque no lo mereció. Cuando Él, debido al hecho de que ningún ser humano puede hacer lo suficiente bueno para merecer la salvación y la vida eterna, Él vino para sufrir y morir en nuestro lugar, pagando la paga del pecado, que es la muerte. Cuando Él sufrió toda la ira de Dios que nosotros merecemos, sería de mucha bendición y mucha ayuda para nosotros si leyéramos esos pasajes a menudo, para siempre tener en mente, muy claro en mente, qué significa demostrar el amor bíblico para con otros. Porque el amor bíblico no es el amor que tenemos naturalmente como seres humanos. No es lo que el mundo llama el amor. Necesitamos aprender de la palabra en cuanto a cómo amar como cristianos, como hijos de Dios. Porque el amor bíblico reconoce que no es mejor que otra persona. El amor bíblico reconoce que cometemos errores así como los demás. Que necesitamos perdonar como queremos ser perdonados. Si tú no quieres ser perdonado, no tienes que perdonar. Pero todos quieren ser perdonados, entonces no me mientes. Necesitamos perdonar como queremos ser perdonados. El amor, dice, cubre multitud de pecados. El amor sacrifica de su tiempo y su dinero para el bienestar de otra persona. El amor no se queja de otro hermano, sino lo aprecia porque forma parte del mismo cuerpo de Cristo. El amor tiene paciencia para con otras personas que todavía no han crecido tanto
que todavía luchan con sus errores y sus pecados, que no son tan maduros como los demás. Por eso en la iglesia local, la falta del amor verdadero demuestra la falta de madurez y la falta de unidad. Mientras la demostración del amor verdadero en la iglesia demuestra que la iglesia está madurando y está unida, que va bien en el proceso. Si no sirve para nada estar en una iglesia que predica la buena doctrina si no la practica. No sirve estar en una iglesia que predica la buena doctrina si no la practica, si no la aplica a la vida. Tal vez la prueba más clara de si nuestra doctrina está cambiándonos o no es si demostramos el amor para con otros. Porque hay iglesias con buena doctrina, pero nadie participa. Muy pocos sirven, los demás nada más esperan ser servidos. Y cuando es así, salen enojados. Tales iglesias no son maduras, porque tal vez tienen la doctrina, pero no la siguen en amor. Otras iglesias tal vez parecen tener mucho amor, pero la doctrina no es bíblica. Bueno, de hecho, tales iglesias no tienen el amor verdadero tampoco, porque no es amoroso predicar y aceptar un falso evangelio. Eso tampoco tiene amor. Pero de todos modos necesitamos recibir la advertencia para nosotros, para esta iglesia, para la iglesia cristiana del Redentor. Necesitamos esforzarnos a tener la sana doctrina. Necesitamos trabajar, venir, estudiar, para que sepamos lo que la palabra dice. Pero al mismo tiempo, no debemos envanecernos por nuestra doctrina. No debemos jactarnos de nuestro conocimiento mientras actuamos de manera egoísta y sin amor. Muchos pastores lo hacen. Hoy en día, hay un problema con los blogs. ¿Saben lo que es eso, no? Cualquier persona puede escribir lo que quiere en un sitio en internet. Algunos son de mucha ayuda y otros no. Otros demuestran la falta de madurez del pastor. Pues siempre está criticando a todos, siempre escribe y habla de manera, la verdad, muy orgullosa. Dice, yo tengo la verdad, los demás son estúpidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En internet o aquí platicando entre nosotros mismos. ¿Cómo hablamos? Tal vez decimos la buena doctrina, pero en amor, sin sarcasmo. Eso yo he visto en algunos pastores, sarcasmo cuando escribe. No. Tal vez tiene la buena doctrina, pero en amor verdadero, es lo que nos falta mucho. El versículo 16 demuestra la unidad que resulta cuando demostramos nuestra madurez. Empezando el versículo 15 otra vez, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la unidad que queremos, ¿no? Lo que describe el versículo 16, ¿sí o no? Usa aquí un poco de la ilustración del cuerpo físico, porque dice el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas en el cuerpo son las articulaciones, ¿okay? que funcionan para el movimiento de los huesos. Sin las coyunturas, sin las articulaciones, ¿qué pasa? El cuerpo no funciona, no puede funcionar, no puede moverse. Así es en el cuerpo de Cristo también, la iglesia. El amor es lo que produce la actividad propia de cada miembro. El amor es lo que ayuda para que todo siga funcionando sin problemas. Porque cuando nos ayudamos mutuamente y no nos quedamos aislados y no esperamos que otra persona haga la obra, el cuerpo va bien. La iglesia demuestra su madurez y su unidad. Entonces, hermanos, ¿quieren una iglesia madura? Entonces, maduren ustedes. Continúan creciendo. Continúan madurando. Continúan creciendo, cambiando por medio del poder del Espíritu Santo. Todos ustedes que son cristianos y que forman parte de esta iglesia tienen una responsabilidad para estar involucrados en el ministerio. Ya sea una parte que parece grande, una parte que parece chica. No importa. Cuando yo los enseño, Dios está usando su palabra para prepararles a ustedes para hacer la obra del ministerio.
También para tener una iglesia madura, aprendimos que necesitamos continuar creciendo en nuestra doctrina, nuestro conocimiento y aceptación de la sana doctrina. Necesitamos estudiar diligentemente en nuestros hogares, así como aquí en la iglesia, para que tengamos un fundamento firme de qué es la verdad, para que podamos aprobar lo mejor, con discernimiento, comparando lo que leemos y lo que escuchamos con el estándar de la palabra de Dios. Pero siempre, mientras seguimos la verdad, recordemos que tenemos que hacerlo en amor. Porque sin el amor, no importa cuántos o cuáles dones tenemos, no son nada. Sin el amor, faltamos la aplicación de la doctrina que decimos que creemos. Sin el amor, no hay unidad. Sin el amor, no hay actividad bíblica en la iglesia, no hay movimiento en el cuerpo de Cristo y no hay madurez. Entonces quiero que concluyamos pensando muy prácticamente en esos 3 puntos. Involucrándonos en la iglesia, teniendo la buena doctrina y demostrando el amor. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer tú para involucrarte en la iglesia? Lo primero es lo que dije antes. Recuerda las sugerencias que ya dije. Cosas que tal vez para ti parecen chicas, pero son muy importantes. Habla con otros. Ora mucho. Para que Dios te demuestre cómo participar más en esta parte del cuerpo de Cristo. Y así contribuir a la madurez de esta iglesia. O tal vez tú tienes un deseo muy grande para participar y ayudar a otros y demostrar tu amor. Pero el estudio de la palabra personalmente, también aquí en la iglesia, no ha sido tu prioridad. Tenemos que hablar honestamente. No puedes dar a otros si no tienes nada para dar. No puedes edificar y ayudar y apoyar si estás vacío. Tu deseo para ayudar es muy bueno. Pero sin la doctrina no puedes hacerlo. Tú tienes que madurar en tu conocimiento de la palabra para ser más unido con tus hermanos en Cristo y poder ayudarles. O tal vez tienes todo el conocimiento de la doctrina que necesitas para dar a otros, pero no tienes el amor. Tú tampoco puedes edificar y apoyar. Si no tomas el tiempo para escuchar a otros, si tú solamente hablas y nunca escuchas, si tú das consejo bíblico pero sin realmente conocer a la persona, no sirve mucho. No sirve mucho. Necesitamos que todos aprendan la buena doctrina, claro, pero también cómo hablar de ella en amor, demostrando amor. Necesitamos demostrar este amor para tener una iglesia madura y unida. Y cuando lo hacemos, se da la unidad entre cristianos nuevos y cristianos maduros, entre cristianos de diferentes razas, entre cristianos de diferentes niveles económicos y sociales, entre cristianos de diferentes antecedentes, entre cristianos de diferentes personalidades y perspectivas. La unidad de Cristo es más poderoso que cualquier obstáculo. La iglesia madura ya no piensa tanto en esas distinciones mundanas, sino en la unidad de la iglesia local debido a la doctrina y el amor. Obviamente no esperamos la unidad perfecta hasta que estemos en la gloria, pero trabajamos, necesitamos trabajar para tal meta. No esperamos alcanzar a la madurez como Cristo hasta que estemos con Él para siempre, pero tenemos que seguir adelante en el proceso. Cada iglesia local necesita la madurez demostrada por la unidad, por medio de seguir la verdad en amor. Vamos a esforzarnos, hermanos, para actuar así. Vamos a pedir a Dios por la madurez en esta iglesia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y estudiar la importancia de la madurez en la iglesia local. Entendemos que la madurez es un proceso, que tú no esperas la perfección en nosotros, sino tú esperas el crecimiento. Tú esperas que nosotros crezcamos y conozcamos más de la palabra y demostremos más amor unos con los otros. Te pedimos por esta iglesia que cada cristiano pueda encontrar una manera
en la cual puede estar involucrado. Que cada cristiano se esfuerza a estudiar más y estar aquí más. Y que cada cristiano siga en amor, siga creciendo en amor. Señor, todos nosotros necesitamos cambiar, empezando con el pastor hasta cualquier persona en la congregación. Ayúdanos, por favor, porque sin ti no podemos hacerlo. Ayúdanos a aprovechar esos medios de gracia que tú nos has dado y no justificar nuestra pereza. Ayúdanos a tener una iglesia que está madurando, que está creciendo más y más en buena doctrina, en amor y en unidad. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.